Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Listos para profundizar. Exacto. Hoy nos adentramos en el mundo de la gestión de proyectos. Uy, un tema amplio. Sí, pero nos enfocaremos en una metodología ágil específica. Scrum, Scrum. donde los proyectos complejos se dividen en partes manejables. Sí. Y con equipos que se adaptan a los cambios sobre la marcha. Me gusta esa flexibilidad. Es la esencia de Scrum. Y hoy vamos a explorar un caso real. Un caso real. Me intriga. Claro. Veremos cómo Osmar Yosid Rincón Zorro, un especialista en gestión de proyectos, Osmar, ¿conozco ese nombre? aplicó Scrum para resolver un desafío en Capresoca EPS. Caprestoca EPS, una entidad de salud clave aquí en Colombia. Exactamente. Osmar, mientras estudiaba su especialización en gerencia de proyectos, En la Corporación Universitaria Minuto de Dios. sí, documentó cómo implementó Scrum para mejorar la gestión de datos en Capresoca. Interesante. La gestión de datos puede ser un dolor de cabeza. Y huida covinera. Capresoca EPS enfrentaba un problema crítico. Registros duplicados. Información inconsistente. De todo. Imagínate tomar decisiones sobre atención médica con información incompleta. Uf, una pesadilla para cualquier organización. Y más para una que maneja información tan sensible como la de salud. ¿Y cómo entra Scrum en escena? ¿Cómo resolvió Osmar ese problema? Bueno, Osmar se propuso usar Scrum para construir un sistema de gestión de datos robusto, Robusto. ¿Qué significa eso en este contexto? que fuera capaz de brindar información precisa y en tiempo real. Ajá. Para que los líderes pudieran tomar decisiones informadas. Exacto, sobre finanzas, operaciones e incluso tendencias de pacientes. Suena ambicioso. ¿Y quiénes formaban parte del equipo de Osmar? Un equipo Scrum de primera línea. Con un Scrum Master, un Product Owner. Y, por supuesto, el equipo de desarrollo, los magos detrás de la tecnología. Me imagino que trabajaron en conjunto para construir ese sistema. Así es. Y una de las primeras cosas que abordaron fue una historia de usuario. Historia del usuario. ¿Eso qué es? Es como una descripción de una necesidad del usuario. Y en este caso, ¿cuál era esa necesidad? Como líder de área, quiere un tablero que resuma los traslados de pacientes Traslados de pacientes. ¿Y para qué querían eso? para identificar rápidamente discrepancias en la base de datos. Para asegurar que la información fuera precisa y confiable. Exactamente. En salud, cada detalle cuenta. Claro, un error en los datos podría afectar la atención a los pacientes. Y la planificación de recursos. Imagina el caos si la información no es confiable. Ni me lo digas. Pero, ¿cómo se traduce esa historia de usuario en acciones concretas? Ahí entra la magia de la planificación y organización en Scrum. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo se organiza el trabajo en Scrum? El equipo, liderado por Osmar, dividió el trabajo en sprints. Sprints, ¿eso qué son? Son como mini proyectos dentro del proyecto principal. Con un enfoque específico y una duración determinada. Exactamente. Es como construir una casa ladrillo a ladrillo. Ajá. En lugar de intentar levantarla de una sola vez. Y para estimar el esfuerzo para cada tarea, usaron una técnica llamada Planning Poker. Planning Poker, suena interesante. ¿Me explicas cómo funciona? Imagina una partida de cartas donde en lugar de apostar dinero, se apuesta por el esfuerzo. Esfuerzo. ¿Te refieres a cuánto tiempo o recursos requiere una tarea? Sí. Cada miembro del equipo asigna un valor a la tarea usando cartas con números. Y si hay discrepancias, ¿cómo se llega a un acuerdo? El equipo discute sus razonamientos hasta llegar a un consenso. Me gusta eso. Fomenta la comunicación y la colaboración. Exactamente. Y ayuda a obtener estimaciones más precisas. Además de estimar el esfuerzo, hubo otros elementos importantes en la planificación. Claro, los criterios de aceptación. Criterios de aceptación son importantes. ¿Qué Bueno. son? Es como una lista de verificación para cada tarea. Para definir cuándo se considera terminada. Que sí. Para que no haya ambigüedades sobre la calidad del trabajo. Y podría dar un ejemplo. ¿Cómo se aplicaría al tablero de control de traslados? Un criterio podría ser que el tablero se actualice al menos una vez al día. Y que la base de datos esté limpia, sin registros duplicados. Exacto. Así se aseguran que el tablero sea realmente útil. Tiene sentido. Ya tenemos la visión, el equipo y la planificación de sprints. ¿Qué más? El Product Backlog. La hoja de ruta que guía todo el proyecto. El Product Backlog. Suena crucial. ¿Podrías explicar un poco más? Imagina una lista de deseos súper organizada. Lista de deseos. ¿Para qué? Para el sistema de gestión de datos. Para que sea realmente útil para Capresoca. Exacto. Ahí se describe cada funcionalidad, cada tarea, cada detalle. Suena como un documento bastante extenso. Lo es, pero está organizado por prioridades. Prioridades. ¿Cómo se decide qué es más importante? Se le asigna a cada elemento una prioridad. Alta, media o baja. Ya veo. Como un semáforo que guía el desarrollo. Exacto. Y además
Se estima el esfuerzo que requiere cada tarea. Usando los puntos de historia del Planning Poker. Exactamente. Así que no solo se sabe qué hacer, sino también cuánto esfuerzo implica. Suena como una forma muy eficiente de gestionar un proyecto tan complejo. Lo es. Y con el Product Backlog definido, la siguiente fase es la implementación. Donde la teoría se pone en práctica. Así es. Ahí es donde Osmar y su equipo realmente construyeron el sistema. Me imagino que no todo fue color de rosa. Hubo obstáculos en el camino. Claro que sí. Siempre hay imprevistos en cualquier proyecto. ¿Y cómo los manejaban? ¿Cómo se aseguraban de no desviarse del rumbo? Usaba una lista de impedimentos. ¿Viste impedimentos? ¿Qué es eso? Un documento donde registraban cualquier obstáculo que los retrasara. Como problemas técnicos o falta de recursos. Exacto. Cualquier cosa que les impidiera avanzar como esperaban. ¿Y simplemente identificar los impedimentos era suficiente para resolverlos? No, pero era el primer paso. Luego discutían soluciones y las implementaban. El Scrum Master seguro jugó un papel importante en ese proceso. Por supuesto. Guiaba al equipo, les brindaba apoyo, eliminaba obstáculos. Como un buen capitán guiando su barco en medio de la tormenta. Exactamente. Pero con tantos elementos en juego, ¿cómo mantenían el control del proyecto? ¿Cómo se aseguraban de que todo avanzara en la dirección correcta? Usaban un tablero Scrum. Un tablero Scrum es como un tablero físico con notas adhesivas. Sí, es una herramienta visual para representar el flujo de trabajo. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se usa para gestionar un proyecto? Se divide en columnas que representan las etapas de una tarea. Como por hacer, en progreso y completo. Exactamente. Las tareas se mueven a través de las columnas a medida que avanzan. Es como una radiografía del proyecto en tiempo real. Exacto. Permite ver de un vistazo qué se está haciendo, qué está bloqueado, qué se ha completado. Suena muy útil para mantener al equipo sincronizado e involucrado. Lo es. Y Ya. además fomenta la transparencia y la colaboración. Me imagino que trabajar en sprints con la presión de cumplir plazos Ujú. puede ser intenso. Sin duda, pero Scrum también incorpora momentos para la reflexión y la mejora. En serio, ¿cómo lo hacen? Al final de cada sprint se realizan 2 reuniones clave. 2 reuniones. ¿Cuáles son? La revisión del sprint y la retrospectiva del sprint. ¿Y en qué se diferencian? ¿Cuál es el propósito de cada una? La revisión del sprint es para mostrar el trabajo realizado a las partes interesadas. Para obtener retroalimentación y asegurarse de que se está en el camino correcto. Exacto. Es un momento para celebrar los logros y ajustar el rumbo si es necesario. Y la retrospectiva del sprint. ¿De qué se trata? Es para reflexionar sobre el proceso, analizar qué funcionó bien y qué se puede mejorar. Ya veo. Es un espacio para aprender de las experiencias y fortalecer al equipo. Exactamente. Scrum no se trata solo de entregar un producto, sino también de crecer como equipo. Es admirable cómo se integra la mejora continua en el propio proceso. Y con todas estas piezas en su lugar. Sprints, Product Backlog, tablero Scrum, revisiones y retrospectivas. ¿Cómo se aseguraba Osmar de que el proyecto, en su totalidad, cumpliera con su objetivo final? Ahí está la magia de Scrum, en su naturaleza iterativa. Iterativa. ¿Qué significa eso? Que se trabaja en ciclos cortos, con retroalimentación constante y oportunidades para adaptarse. Como un barco que ajusta su rumbo según las condiciones del mar. Exactamente. Así se aseguraban de que el sistema de gestión de datos realmente satisficiera las necesidades de Capresoca. Es decir, Scrum no es un plan rígido, sino un marco flexible que permite adaptarse. Exacto. Y esa flexibilidad fue clave para el éxito del proyecto de Osmar. Me imagino que hubo momentos durante la implementación que demostraron el verdadero poder de Scrum. Por supuesto. Hubo varios momentos reveladores, pero para descubrirlos. Tendremos que esperar a la última parte de nuestro programa. De vuelta en The Deep Dive. Hemos estado explorando la implementación de Scrum en Capresoca EPS. Un viaje fascinante sin duda. Vimos cómo Osmar estableció bases sólidas, planificó y ejecutó el proyecto en sprints. Adaptándose a los desafíos con gran habilidad. Exacto. Ahora sí, cuéntame sobre esos momentos. Que mencionaste. Esos momentos que revelan el poder de Scrum. Sí. Esos destellos de genialidad que surgen al aplicar esta metodología. Bueno, uno de esos momentos llegó durante una retrospectiva de sprint. Durante una retrospectiva, ¿qué estaban realizando? Estaban revisando su proceso cuando identificaron un cuello de botella. Un cuello de botella. ¿En qué parte del proceso? En la aprobación de informes. Tenían que pasar por varias capas de gerencia. La burocracia, un enemigo familiar en muchas organizaciones. Exacto. Y eso ralentizaba todo el proceso. ¿Cómo lograron superar ese obstáculo? ¿Cómo aceleraron las aprobaciones? Ahí donde brilla la mentalidad ágil de Scrum. ¿En serio? Y ¿Cómo lo hicieron? decidieron abordar el problema de frente en lugar de resignarse. ¿Y qué hicieron? ¿Cuál fue su estrategia? En el siguiente sprint experimentaron con un nuevo enfoque. Un nuevo enfoque.
Cuéntame más. Involucraron a las partes interesadas clave desde el inicio. Desde el inicio, antes de siquiera empezar a trabajar en los informes. Sí, les compartían prototipos y solicitaban retroalimentación de forma proactiva. Qué inteligente. Obtener la aprobación temprana para evitar retrasos después. Exacto. Y los resultados fueron sorprendentes. ¿En serio? ¿Qué impacto tuvo este cambio? Eliminaron el cuello de botella y aceleraron el proceso de aprobación. Increíble. Una simple modificación en el proceso y lograron una gran mejora. Fue una revelación para todos. Demostró el valor de la colaboración y la adaptabilidad. Me encanta cómo Scrum empodera a los equipos para encontrar soluciones creativas. Sí, les da la libertad de experimentar y mejorar continuamente. ¿Hubo algún otro momento, ajá, durante el proyecto de Osmar? Otro momento crucial surgió durante el desarrollo del tablero de control. El tablero de control, el que usaban para visualizar los datos. Ese mismo. Inicialmente se enfocaron en crear tableros separados para cada departamento. Tableros separados. Para finanzas, aseguramiento, administración. Exactamente. Pero durante una revisión de sprint, el gerente tuvo una epifanía. Una epifanía. ¿Qué se le ocurrió? Se dio cuenta de que necesitaba una visión panorámica de toda la organización. No solo los datos de cada departamento por separado, sino una visión global. Exacto. Un tablero maestro que le permitiera identificar tendencias y oportunidades. Un tablero que le permitiera ver el bosque completo, no solo los árboles individuales. Esa es la idea. Y gracias a la flexibilidad de Scrum, pudieron adaptarse. Adaptarse. Cambiaron sus planes a mitad del proyecto. Sí, en lugar de múltiples tableros aislados, desarrollaron un tablero maestro interconectado. ¡Wow! Un tablero que integraba la información de todos los departamentos. Exactamente. Y utilizaron técnicas de visualización para presentar la información de forma clara. ¡Qué interesante! Así el gerente podía obtener información estratégica de un solo vistazo. Esa era la meta. Y lo lograron gracias a la flexibilidad de Scrum. La historia de Osmar en Capresoca EPS nos ha mostrado el poder de Scrum en acción. Una metodología que no solo entrega resultados, sino que también impulsa la mejora continua. Pero, ¿qué significa todo esto para nuestros oyentes? ¿Cómo pueden aplicar estas lecciones? Aunque no todos trabajemos en proyectos de software o en salud, los principios de Scrum son universales. Universales. ¿Cómo así? Se trata de establecer metas claras, dividir tareas complejas, colaborar y adaptarse a los cambios. Ya veo. Es una forma de pensar, una mentalidad que se puede aplicar en cualquier ámbito. Exactamente. Ya sea que estemos planeando una boda o simplemente organizando nuestra lista de tareas. Scrum nos puede ayudar a ser más eficientes, organizados y resilientes. Así es. Se trata de adoptar una mentalidad ágil y adaptativa. Y recordemos que no se trata de alcanzar la perfección, sino de buscar la mejora continua. Cada sprint, cada retrospectiva es una oportunidad para aprender y crecer. Muy bien dicho. Osmar y su equipo nos han inspirado a ser más ágiles en nuestras vidas. Y mientras reflexionamos sobre su experiencia, los dejo con una pregunta. Una pregunta, ¿cuál es? ¿En qué área de su vida podrían beneficiarse de un enfoque más ágil? Una excelente pregunta para reflexionar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo de Scrum. Ha sido un placer compartir esta historia contigo. Hasta la próxima. Sigan explorando, sigan aprendiendo y sigan transformando sus ideas en realidades.